Bien, un día como hoy de esa Semana Santa, de esas Pascuas que se estaban celebrando, luego de la muerte ya se tenían que estar preparando para celebrar la Pascua, propiamente dicha, la que ellos ya venían desde el desierto celebrando cada año. Se apresuraron a bajar a Jesús de la cruz porque se acercaba la Pascua y no podía estar colgado en un madero el cuerpo para el otro día. Eran muy rigurosos en esto y guardaban con mucho celo. Y bueno, se coloca a Cristo en una tumba nueva, vacía. Dice la palabra que había ahí cerca un jardín, y en ese jardín había una tumba nueva que todavía no había sido usada, que le pertenecía a José de Arimatea, aquel que se acercó una vez secretamente al Señor y le preguntaba, ¿cómo tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿No? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Él tenía una tumba y en esa tumba, que todavía nadie había pasado por allí porque era algo para la familia, el Señor Jesús fue sepultado. Cuando hablamos de la noche en que los discípulos ya se volvieron, ya no miraban de lejos, como si miraban sus seguidores dónde lo habían puesto, qué es lo que había pasado. En más de una oportunidad vemos cómo los discípulos, anoche hablábamos o antenoche, acerca de cómo los discípulos lo dejaron solo, cuando hubo problemas no tuvieron la valentía de seguirlo. ¿Saben por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y si no tenemos la valentía, tenemos que pedirle al Señor, Señor, llénanos del poder de tu Espíritu Santo, revístenos de valor, de valentía, que seamos personas valientes para hablar, para predicar, para testificar, para contarles a otros, que tal vez de parte nuestra solamente eso se da en los momentos en que las cosas nos van bien. Siempre un hermano decía, todos cuando tenemos la billetera llena, damos gloria a Dios y decimos aleluya, cuando hay salud, cuando está todo bárbaro, pero cuando hay problemas, la cosa cambia. En esa noche, yo hace poco estaba en un velorio, que hace poco alguien se suicidó y causaba tanta angustia, tanta tristeza, tanto dolor, más conociendo a la familia. Nosotros no nos podemos ni imaginar lo que se siente o lo que sienten las personas. Si a nosotros nos causa un choque tan fuerte, tan grande, imagínense cuánto le pasa a la familia, a los que están cerca. Pero a la vez nosotros no podemos ni siquiera imaginar ni decir, siempre es mejor. Tuve la oportunidad de estar y de dar un abrazo y no decir absolutamente nada. Porque todas las palabras que podamos, las frases, que algunos las pueden decir y que no está mal, pero ¿qué es lo que puede reparar una pérdida de un ser querido? Y cuando nosotros vamos y estamos, por lo general vamos para infundir ánimo, para dar una palabra de aliento. Así estarían los discípulos sabiendo que había muerto alguien, que ellos no podían estar velándolos por la situación que nosotros vemos que había pasado, pero ya se quedaron angustiados, tristes, mal. Entonces piensen en todas las cosas negativas que uno puede sentir cuando la cosa es algo tan triste, tan desgarrador como fue la muerte del Señor, que lo seguían multitudes, que le hacía el bien a todos. Ese Señor poderoso, porque dio su vida, no por débil, sino porque Él fue sabio, obediente, valiente. Estuvo en los lugares que tenía que estar, se corrió de los lugares que se tenía que correr, pero cuando llegó la hora, ahí estuvo Él para hacer frente a todas las situaciones adversas que ustedes se puedan imaginar.
Así estaban los discípulos, tristes, olvidándose de todas las cosas que el Señor les había dicho. Y así a veces estamos nosotros, ¿no? En la vida, cuando ocurre algo, o puede ser una pérdida de un ser querido, pero pueden ser otro tipo de pérdidas que nos angustian, que nos ponen mal, que nos hacen sentir tristes. Y entonces muchas veces nosotros empezamos a pensar en los momentos lindos que pasamos, ¿no? Así a lo mejor los discípulos habrán dicho tantos proyectos frustrados, tantas cosas que íbamos a hacer, cómo el Señor hizo este milagro, hizo aquel otro, y te acordás cuando resucitó a Lázaro, y te acordás cuando a las multitudes el Señor pudo alimentar, cosas grandes y extraordinarias, y ahora todo se vino abajo. Me hace acordar a la iglesia actual, cuando las cosas no van tan bien y cuando nosotros vivimos de recuerdos. Me alegra que haya muchos testimonios y muchas ganas de contar testimonio, y vamos a tener testimonio para la próxima y para la próxima y para la próxima. ¿Saben por qué? Porque Cristo está vivo. Cristo sigue haciendo milagros. No importa la situación, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que dicten los gobernantes de este mundo, porque el reino de los cielos no tiene nada que ver con este mundo. Este mundo es un eslabón pequeñito en el reino de nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra, que señorea sobre principados, sobre potestades. Él es dueño y señor de todo. Tanto nos amó que envió a su Hijo para que muriera, pero con un plan establecido, preestablecido, que así como el Señor lo dijo, así fue. Y así como el Señor dice, voy a venir a buscar a una iglesia, así va a suceder. Y es necesario que nosotros estemos preparados para que cuando el Señor venga no nos encuentre como las vírgenes insensatas que no se prepararon, no estuvieron listos para la venida de su Señor. Pensando en esto, dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 23, en el versículo 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por eso las mujeres, cuando el Señor resucitó, que ellas no sabían, fueron de temprano para ir a la tumba a llorar, fueron con los perfumes y fueron preparadas, y se encontraron con que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque ellas habían estado viendo dónde le habían puesto, cosa de que el resto parecía que no. Sí sabían porque después fueron. Pero en este lugar lo que me llama la atención es, había un jardín. Había un jardín, y en el jardín un espacio para aquellas personas que tenían como ahora podemos encontrar en el cementerio algún lugar donde se ponen a las familias y tienen un lugar especial. Bueno, en ese lugar algo nuevo. Siempre recuerdo cómo el Señor echó al primer hombre por desobediente, lo echó del jardín. Lo echó del jardín del Edén. Echó fuera por desobediente. Ese hombre que tenía vida y que el Señor le dijo, el día que comas del árbol que yo te digo que no tenés que comer, el día que comas ciertamente morirás. Ese hombre tenía vida y cuando fue echado del jardín
fue la sentencia de muerte, murió espiritualmente. Ahora había un jardín allí cerca de la cruz, cerca. Y cuando nosotros estábamos recordando la pasión de Cristo y cómo a Él lo golpearon, lo maltrataron y lo obligaron a llevar esa cruz por mucho trecho, de tal manera que en medio del camino quedó exhausto y tuvo que venir otro que tomaron de la multitud y le dijeron, bueno, vos por estar acá, hablando mal y pronto, lechuceando, agarrá la cruz y llévalo. No que él fue voluntariamente y dijo, yo lo quiero ayudar y quiero hacerlo. No, lo agarraron, lo obligaron y llevó la cruz. Es irónico, en ese trayecto tan grande, tan largo, que el Señor tuviera que cargar con la cruz. Y cuando murió, ahí nomás, cerquita, estaba el jardín y estaba la tumba donde lo llevaron. No tuvieron que cargarlo mucho, no les dio mucho trabajo. El trabajo y la carga la tuvo todo nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, no me quiero adelantar a los relatos para mañana, lo que podemos hablar de ese Cristo resucitado. Pero dice la palabra que ellos, los discípulos, hablaban y comentaban las cosas que habían pasado, y los discípulos que iban camino a Emaús iban, dice, hablando y mientras discutían estas cosas que habían pasado. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo no está vivo en nuestros corazones, solamente nos lamentamos, nos quejamos, discutimos, todo es negativo, todos los comentarios son negativos, es como que nada de lo que nosotros hemos creído fuera cierto. Y si yo le digo, ¿usted cree que Cristo resucitó? Sí, amén. Hay iglesias que van a estar haciendo vigilia, esperando para celebrar lo que pasó ese día. En realidad nosotros deberíamos estar todos los días de nuestra vida celebrando que Cristo resucitó. Y empezar a creer, porque el Señor tiene cosas grandes, extraordinarias. Dice en este pasaje de Lucas que los discípulos iban caminando y en el versículo 18 el Señor se les acerca, ¿no? Y respondiendo en uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Más adelante, en el versículo 25, el Señor, lo único que le dice a sus discípulos, a los que le había hablado, había estado con ellos, le había comentado, le había dicho todas estas cosas, Él le dice, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Más adelante, cuando el Señor les habla, les dice, les explica, dice en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La iglesia que está dormida, que está triste, que está quejándose, que está hablando de cosas y que tienen testimonio, que repiten hace 20 años de lo que Cristo hizo. Cristo quiere hacer cosas nuevas cada día. Aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pronto saldrá luz, ¿no la van a conocer? Y si estamos dormidos, y si no creemos, y si estamos mal, y si dejamos de creer y de pensar en las Escrituras, ¿cuándo fueron abiertos los ojos? Cuando el Señor les hablaba lo que decían las Escrituras.
Usted está ciego, usted está necesitado, usted no vaya buscando motivadores. ¿Saben por qué? Porque motivadores hay muchísimos mejores que yo, 10.000 veces. Vaya en Facebook, en Instagram, en un montón de lados, van a conocer motivadores que les van a estar motivando a usted, que va a saltar para arriba y al otro día va a estar tirándose, arrastrándose y pidiéndole ayuda al Señor nuevamente. Usted lo que necesita es buscar al Señor. Búsquelo en la palabra. Antes de empezar el culto, una persona que me conoce y me pedía, ¿puedo hacerle una pregunta? Y bueno, y estuvo más o menos como 20 minutos que estuvimos hablando ahí, un profesores, de cómo se sentía, de cómo estaba mal. Entonces hablaba y conoce, porque es una persona educada y conoce iglesia y conoce cosas y le han dicho un montón de cosas que lo único que han hecho es confundirlo más todavía. Yo le digo, yo te hago una recomendación sencilla, que es la que le quiero hacer a ustedes. Busquen al Señor de corazón, lean las Escrituras. Porque cuando ustedes lean las Escrituras con el deseo de que las Escrituras le alumbre, como dice el Salmo, es una lámpara a mi pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Yo no voy a andar tropezando, no voy a andar cayendo, si yo en medio de un mundo en oscuridad y en tiniebla, yo me guío por la palabra. Es una luz en el camino. El Señor es el que me quiere guiar, el Señor es el que me dice, todo lo que dice la Escritura, hablaban de mí. Yo estoy acá ahora, se les apareció un poquitito y fueron abiertos sus ojos. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros reconocen que necesitan que el Señor les abra los ojos? ¡Qué bueno! Siempre me preguntaba por qué el Señor le preguntaba a Bartimeo, ¿qué querés que yo haga con vos? Yo decía, pero se sobreentiende, Él quiere que le abra los ojos. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos lo que necesitamos. Entonces muchas veces nosotros le damos la palabra al otro. Esto es para vos, esto es para aquel. Qué lástima que no vino fulano, porque sería perfecto para él. Le hablamos a nosotros podemos dar la palabra. Y bueno, puede ser para el otro, el Señor le puede abrir los ojos, está bien. Pero si somos varios los ciegos y nosotros pedimos por los otros van a ver y nosotros vamos a seguir ciegos. Qué bueno es que nosotros les podemos decir, Señor, a mí, yo quiero, lo hacían callar. No, él gritaba más fuerte, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, tráiganlo, a ese le gustaba el Señor, porque ese tipo no pedía para él, para el otro, para él tenía la necesidad, como seguramente hoy nosotros tenemos una necesidad. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos necesidad, todos estamos necesitados del Señor. Muchos de nosotros pueden estar felices, contentos delante de todos los demás, pero después nos vamos a nuestra casa y estamos solitos. Y cuando estamos solitos, ahí hablamos sinceramente con el Señor. Ahí le decimos, Señor, estoy mal, Señor, ayúdame, pero delante de los demás, no, todo bien. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos a Él con nuestras cargas, con nuestras necesidades, no para decirle, mira, necesita, el otro necesita. Sí es bueno tener ese deseo, ese amor, ese cariño por el cual vos tal vez estás acá. Yo sé que Luisito está acá porque Marquito te requiere. Sí. Entonces es bueno cuando uno, descubriendo un gran tesoro, algo grande, algo extraordinario, ¿con quién lo quiere compartir? Con sus amigos. Cuando esos muchachos fueron y bajaron al cojo, abrieron el techo, hicieron ahí no sé cosa y lo bajaban con una soga, el Señor quedó maravillado de la acción de esos muchachos, porque había una multitud que atosigaba al Señor y estaban por los panes y los peces. Pero esto tenía una necesidad. Encontramos al Cristo, el hacedor de milagros. Él te puede levantar. Y no podemos llegar, no importa, nos vamos a rebuscar, vamos a ver la manera para que llegue. Por eso a veces nosotros no llegamos fácil. ¿Saben lo que hizo mi mamá para que yo llegue?
Oró 25 años de rodilla para que yo volviera, buscara del amor del Señor. Se la rebuscó, me invitó de todas las maneras, hizo todo lo posible. Cuando era chiquito me llevaba en las orejas o me decía, vos tenés que estar acá. Y yo le doy gracias porque aprendí tanto de la palabra, porque yo iba a la escuela dominical, que va a empezar mañana, y que ahí me enseñaban. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, él hablaba de que había comenzado en sus momentos, cuando tendría 10 años aproximadamente, a leer y a citar la palabra que ella sentía como algo especial, balbuceando en la Biblia. Premio Nobel de Literatura, una de las pocas mujeres que es Premio Nobel. Y ha hecho cosas hermosas acerca de la palabra de ese Cristo. Y cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, lo primero que dijo es: gracias, Señora, ayúdame a ser digna de este premio que yo he recibido. Conocía la palabra, conocemos nosotros la palabra. Los discípulos se habían olvidado, la conocían, pero se habían olvidado. Ahora, cuando vino el Señor y les refresca, los ojos de ellos fueron abiertos y empezaron a sentir algo dentro que fue algo especial. ¿Qué es lo que ustedes están sintiendo en este tiempo en que están buscando al Señor de una manera especial? Que contagian a otro. Y podemos escuchar a Juan, a la alegría, estoy acá en la casa del Señor, y bueno, eso es lo prioritario. Antes era una cosa así. Y yo quisiera que eso nosotros lo mantengamos, porque el Señor se levantó con poder y Él quiere abrirnos los ojos y mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Es Jesucristo. Por lo tanto, ese camino tan largo, ese derrotero tan largo del hombre de pecado, el Señor Jesús lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Fue a descansar en ese nuevo jardín, en una tumba nueva, y ahí el Señor lo levantó con poder. El Señor lo levanta con poder porque su Hijo fue obediente y vino y cumplió todo lo que el Padre tenía. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar con cara de velorio, que a veces no necesitamos estar en Semana Santa, muchas veces estamos con cara de velorio porque estamos mal, estamos tristes, como que perdimos algo, estamos angustiados, estamos mal. Tratamos de ponerle onda, pero no hay caso, ¿no? Uno se da cuenta cuando uno está alegre y uno se da cuenta cuando uno no lo está. Yo me daba cuenta la vez anterior cuando Lili pasó a dar el testimonio y después pasó la hija y decía, bueno, pero ya ahora seguimos. No, yo paso igual, dijo, pasó, se levantó y contó las cosas que el Señor había hecho. Yo me maravillaba, estaba contento, porque había un gozo en ella que no quería callarse lo que había pasado el día sábado. Pero ella quería contar las cosas que había experimentado. Y yo quisiera ahora que nosotros le digamos al Señor esto. Señor, yo lejos, porque vamos a suponer, si usted está triste, dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Es cierto eso? Sí. El Señor nos da el gozo. Cuando el Señor nos da el gozo, no importa la pérdida, no importa lo que hayamos tenido, no importa lo que hayamos pasado, tenemos gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los que esperan en el Señor no van a ser avergonzados. Y a veces nosotros, Señor, nos se demora, ya estamos haciendo cualquier cosa, o despreciando, o olvidamos, nos volvemos al mundo y vivimos una vida peor que un cristiano, peor que uno que no conoce a Cristo, perdón. Porque a veces la gente que no conoce a Cristo está justificada porque no conoce a Cristo. Pero habiendo nosotros conocido a Cristo, vivir como uno que no conoce a Cristo, es muy triste. Vuelvo a repetir, no es para poner el ojo en eso, sino es para que nosotros personalmente podamos decirle al Señor, Señor, vos que escudriñás la mente y el corazón, fíjate si en mí hay cosas que yo debería cambiar. Y yo quisiera que oremos por eso en esta noche, recordando una noche donde al Señor lo fueron a buscar y dice
en otra de las versiones de todos los evangelios, en otra de las versiones, que José de Arimatea osadamente entró en la presencia de Pilato. También dice la palabra que tenemos que ser osados, astutos, valientes. Él osadamente entró, perdió todos los temores, porque vieron que al Señor se le acercó escondida, que los otros, los judíos, no supieran que lo iba a ver, toda escondida. Pero en ese momento que a Cristo lo habían crucificado, lo habían matado, él osadamente entró a la presencia de Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Yo digo, a veces nosotros hablamos de Pedro, que fue el que negó al Señor. Pero dice la palabra, y todos dijeron lo mismo, ¿no es cierto? Entonces no era Pedro, eran los discípulos también. No tenían el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, yo le invito en esta noche que le entregue su vida a Cristo. Abra su corazón y el Señor va a entrar en su vida. El dador de la vida va a entrar y te va a levantar con poder, va a abrir tus ojos, va a abrir tu entendimiento y no vas a tener necesidad de que nadie te enseñe nada, así como el Espíritu Santo mismo te va a enseñar todas las cosas. Y es verdad, no es mentira. Por eso no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Qué bueno es poder acercarnos a ese Dios bueno. El Señor acá se le acercó a los discípulos que iban camino a Emaús. Pero qué bueno, usted también ahora ha venido acá a la iglesia, se ha acercado. Diga, como muchos están diciendo en estos días, no quiero salir como entré. No quiero salir igual, yo quiero salir con gozo. O como Ernesto, ¿no? que llegó con carga y se fue con gozo, hoy vuelve y tiene el gozo. Todos nosotros debemos tener encendido el gozo que el Señor nos ha dado. Porque vamos a tener situaciones difíciles, van a haber algún problema, va a haber en algún momento falta de trabajo, va a haber algún problema de salud, va a haber alguna partida prematura. No sé, pero tenemos que estar preparados. Amén. Cuando yo estoy preparado y viene eso, yo mantengo la paz, no me desespero, no estoy desesperado. Entonces los discípulos empezaron a comentarse entre ellos y decían, fueron abiertos sus ojos y decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. A mí me gustaría que el corazón tuyo esté ardiendo en este momento. Y que mañana, pasado, en algún momento, cuando vos visites a un familiar, amigo, conocido que está mal, angustiado y triste, y vos tengas el gozo, decirle, yo estaba mal, pero ardía mi corazón cuando yo estaba prestando atención en la casa del Señor. Me encantó el testimonio de Federico ayer. Él decía, yo antes venía y estaba en la iglesia y miraba todo lo que pasaba. Miraba a aquel, si le cantaba, si no, bueno, le agrego cosas yo, ¿no? Pero se distraía, estaba ahí, miraba, se distraía, pero ahora no, yo ahora estoy enfocado en Cristo, mis ojos están en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Yo soy productivo, es una bendición. Y yo quisiera invitarte ahora para que vos puedas decirle al Señor, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. No creas que sos sabio, porque a veces los sabios de este mundo no tienen nada que ver con la sabiduría de Dios. El Señor se ríe de la sabiduría de los sabios de este mundo. Por lo tanto, cuando tenemos alguna actitud como la de Pedro, que declaramos cosas en la iglesia y que decimos te voy a seguir, no te voy a dejar nunca, el Señor está sabiendo que muchos de los que dicen así, después a la semana que viene ya no van a desaparecer, no van a estar más. Qué bueno es que podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y si vos necesitas, no que otro necesita que el Señor le cambie el corazón, cambiáselo a mi esposo, cambiáselo a mi señora, cambiáselo
a mis hijos que son desobedientes, cambiarlos. No, cuando nosotros entendemos que el Señor nos necesita, Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Quiero cerrar con ese hijo pródigo que nos representa o con los que nos sentimos identificados muchos de nosotros. Ese hijo pródigo se fue creyendo que sabía más que el hermano, más que el padre, más que todo. Exigió cosas que no debería exigir y el padre, lleno de amor por su hijo, le dio para que vaya y se golpee y se dé cuenta de que las cosas no es soplar y hacer botella, como decimos. Entonces ese hijo se fue y vivió perdidamente. Nos hace recordar a nosotros como hijos de Dios que le hemos dado la espalda a Dios, no lo hemos reconocido, que en su gran amor, cuando hemos abrazado la fe, el Señor nos sana y nos restaura. Pero aún así, muchas veces, muchos se apartan y quieren vivir su vida y viven perdidamente. Pero dice la palabra que un día, volviendo en sí, por eso ahora cuando oremos vamos a decirle al Señor, Señor, abrí mis ojos. Yo quiero ver. No ver por ver, sino que yo quiero ver para no equivocarme, para no caer, para no hacer lo malo, para no ser el ridículo, para no ser avergonzado. Abre mis ojos para que vea. Y cuando yo vea voy a estar desesperado para que todos los demás puedan ver también. Entonces cuando Él entra en sí, vuelve al Señor, vuelve al Padre y vuelve ya no teniendo un más alto concepto de sí que el que debería tener, sino que empezó a pensar con cordura. Y le dijo al Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él le encantaba ser igual a los demás. Con eso ya iba a estar mejor que cuidando cerdos. Y aparte estaba tan arrepentido de haberle fallado al Padre que no admitía tener algún reclamo para su Padre. Y la frase de cabecera era, no soy digno. Yo quisiera que vos sepas que no sos digno. Yo no soy digno. Ninguno de nosotros es digno. Toda la honra, toda la alabanza se la damos al único que es digno de recibir toda gloria, todo honor, todo poder, toda autoridad, al único que es digno, Él, el que murió, el que estaba allí, pero que había dicho, yo voy a resucitar, me voy a levantar con poder. Y que luego les dijo, conviene que yo me vaya porque les voy a dar lo que tenemos nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Porque le hemos abierto las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero estaba el hijo mayor que cuando vio a su hermano que volvía arrepentido y al padre que mandó a hacer una fiesta, se enojó mucho y le dijo, ¿cómo podés permitir que que malgastó sus bienes, vivió perdidamente, ahora vos los admitas de nuevo en tu casa? Y no solamente eso, sino que le hagas hacer una fiesta para él. A mí nunca me dejaste que yo coma un cabrito con mis amigos. Y el Señor le decía, hijo, lo mío, todo es tuyo. No tenías que pedir nada, vos podías tomarlo si era tuyo. ¿Saben cuál es el problema del hijo mayor? Que él se creía digno. Vivió toda su vida con su padre bueno y no aprendió nada de lo que había en el corazón de su padre. El otro que vivió perdidamente vuelve arrepentido porque reconocía que tenía un padre bueno. Yo sé que Él no me va a echar fuera. Voy a estar como uno de los jornaleros y yo es más que suficiente. Aquí que estoy pereciendo de hambre, yo tengo un Padre bueno, voy a ir y voy a reconocer. Por eso yo quiero que al orar nosotros podamos darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno.
nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo envió para salvarnos, no para condenarnos. Cristo murió y pagó por nosotros. Entonces usted, confiésele sus pecados al Señor. No guarde sus pecados, no atesore sus pecados, porque eso lo separa de un Padre bueno. Usted tiene que estar de fiesta en fiesta, de victoria en victoria, feliz, gozoso, aprovechando todo lo que el Padre le da, que no se compra, no hay obra social que lo cubra, no hay nada, no hay dinero, no hay banco, no hay préstamo, no hay nada que me pueda permitir a mí comprar lo que el Señor me ofrece gratuitamente. Es el perdón de pecado, es la restauración, es la sanidad, es la liberación y es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero invitarte que ahí donde vos estás puedas por fe recibir al Señor. Si vos reconoces que necesitas que el Señor abra tus ojos, que te dé una visión o que te renueve, bueno, vamos a orar ahora, vamos a pedirle eso al Señor. Mientras más inclinamos nuestros rostros, yo quiero invitarte que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, yo te necesito, yo te entrego mi vida, yo quiero que hagas algo, quiero experimentarlo, quiero bendecir junto con aquellos que hoy están recibiendo el perdón, la restauración, la sanidad. Esto te va a hacer que vos hables a tus amigos, vecinos, conocidos. El Señor te va a usar, va a poner gozo en tu corazón y pondrá palabra en tu boca para que vos cuentes a los demás las cosas que el Señor hoy está haciendo contigo. Padre amado, yo te doy gracias por el perdón de pecado, porque vos no me tenés acá por bueno, has tenido misericordia y me has perdonado. Gracias, Señor, porque vos no sos como ningún hombre, vos sos especial. Vos nos das oportunidades, vos no nos abandonás, no nos querés cuando nos portamos bien y nos odiás cuando hacemos lo malo. Vos nos amás con amor eterno. Gracias. Gracias por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que fue el precio que tu Hijo pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, somos liberados del poder del pecado. Y ahora queremos agradecerte, Señor, darte gracias por lo que hiciste y queremos gozarnos y deleitarnos contigo. Yo te quiero pedir por todos los que te están diciendo: Señor, yo te necesito, abre mis ojos, yo quiero disfrutar de la vida eterna. Gracias, Señor, gracias por estas vidas que con valentía se ponen de pie y te están diciendo: yo te necesito, Señor, yo creo que has muerto, has dado tu vida por mis pecados y también creo que has sido levantado con poder y vas a venir a buscar una iglesia de la cual yo ahora paso a ser parte. Por aquellos hermanos que han estado decaídos, que han estado mal, que han estado tristes, que han estado amargados y que en esta noche están diciendo: Señor, yo quiero renovar los votos, quiero tener nuevamente ese gozo que tuve una vez, que me llevaba a hablar, a predicar, a testificar. Bendice, Señor, bendice a cada uno. Yo te pido ahora especialmente por Dante, Señor, bendecilo, bendecí su pechito, que él pueda hablar, que él pueda expresarse. Gracias porque puede estar aquí en tu casa, Señor. En tu casa es un lugar de milagros. Te pido por los que están enfermos ahora, en el nombre del Señor Jesús, llévate toda enfermedad. Corta, Señor, ahora toda maldición sobre nuestras vidas. Límpianos de todo pecado. Restáuranos y devuélvenos el gozo de la salvación a los que en algún momento lo hemos perdido. Y, Señor, a las personas que hoy te reciben en el corazón, que ellos puedan impartir bendición en su hogar, con su familia, en sus trabajos, con sus amigos, donde ellos pisen puedan contar de las maravillas tuyas. Te alabamos y te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos y, bueno, estamos para escucharlos, para orar por ustedes. Si quieren llamar o tenemos que tener algún
algún pedido de oración por WhatsApp, nos lo piden, luego que termina el culto, podemos estar hablando sobre eso. Y lo que les quiero decir es, mañana nosotros vamos a tener, bueno, que lo van a dar seguramente el anuncio, pero mañana tenemos el desayuno para celebrar que Cristo resucitó. Y también vamos a comenzar algo nuevo, que es retomar la escuela dominical, que desde la pandemia nosotros no la hemos podido tener. Así que el Señor quiere que nosotros nos estemos preparando, así que le damos gracias al Señor porque esta es la oportunidad. Domingo de resurrección, vamos a resucitar también la escuela dominical, amén. Y bendecimos a los maestros y todos los que trabajaron, como dijo Sandra, que el Señor los bendiga ricamente. Juan Pablo.